Buenas tardes, soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Bienvenidos hoy a nuestro conversatorio relacionado con el sector agropecuario. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por las redes sociales de la Presidencia de la República y de igual manera a nuestros invitados, al doctor Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, a Gina Alejandra Jiménez, gerente de Comproagro, y al doctor Ricardo Jaramillo, cofundador de Agrofuturo y Cropper. El sector agropecuario es indiscutiblemente uno de los sectores más importantes para nuestro país, no solamente desde el punto de vista económico, si bien es cierto, en el año 2019 creció por encima del 6%, pero también precisamente por ser Colombia un país con una gran posibilidad en el sector agropecuario, constituye un renglón fundamental para la vida colombiana. Este programa ha sido desarrollado sobre la base del Programa de Naciones Unidas Empresas y Derechos Humanos, el Plan Nacional de Desarrollo, por instrucción del presidente Iván Duque, contempló la posibilidad de tener un segundo capítulo de empresas y derechos humanos. Si bien es cierto, estábamos preparando cómo generar esa cultura de respeto a los derechos humanos en todo el empresariado colombiano, con la excepcionalidad y la circunstancia de emergencia que nos ha dejado el COVID-19, pues las medidas del gobierno nacional, en cabeza directamente el presidente Iván Duque, han tenido en cuenta los diferentes sectores económicos, sociales del país. El presidente nos ha pedido a la Consejería Presidencial hacer un seguimiento para verificar que todas las medidas adoptadas por el gobierno cumplan con los lineamientos expedidos por los organismos de derechos humanos, como por ejemplo la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, cuando uno dice, bueno, empresas y derechos humanos, ¿cuál es la relación? Es una relación que va más allá del simple respeto de los derechos laborales de empleados y trabajadores y hace referencia a la obligación que tienen las empresas, como tenemos todas las personas en el mundo entero, de manera individual, como personas naturales o como personas jurídicas, de respetar los derechos humanos. Y no solamente los derechos humanos en la relación laboral, empleados, empresarios o trabajadores empresarios, sino también el impacto que tiene en las cadenas de productividad y en la sociedad en general. En medio de estas circunstancias difíciles, hemos convocado este programa que se llama Juntos lo hacemos posible, Empresas y Derechos Humanos, Solidaridad y Resiliencia. Y les explico rápidamente porque el principio de la solidaridad viene de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien le ha pedido globalmente a todos los países que pensemos en la solidaridad, que debe ser el principio fundamental para poder ponernos en los zapatos de los otros y entender las dificultades que todos los sectores tienen en el mundo entero. Y la resiliencia es una palabra que identifica al presidente Iván Duque, porque como él lo ha dicho, nuestra patria ha tenido graves dificultades, momentos muy complicados en nuestra historia como república, como nación, pero las hemos logrado pasar, salir adelante, reinventarnos. Y hoy en día, cuando se habla de innovación y del momento de pensar qué va a pasar después de este COVID-19, pues por eso hemos generado este espacio de conversación
para que quienes tienen ejemplo de solidaridad y de resiliencia, de innovación, le cuenten al público en general y muchos otros sectores puedan tomar ejemplo y entre todos recuperemos a Colombia. Así es de que en el día de hoy vamos a tener 3 invitados especiales, diversos, de diferentes regiones del país que tienen que ver con el sector agropecuario. Le doy la palabra a Ricardo Jaramillo para que se presente y nos cuente de su empresa brevemente y luego ya empezamos con la materia y las preguntas correspondientes. Siga, Ricardo. Doctora Nancy, es un gusto saludarla. Lo mismo al doctor Carlos Enrique y a Gina y a toda la audiencia que nos acompaña. Yo soy cofundador de Agrofuturo. Fue fundada en el año 2007. El objetivo y nuestro propósito siempre ha sido cambiar esa visión del agro tradicional a un agro mucho más innovador, con conocimiento y con sostenibilidad. Y para eso hemos ido evolucionando hasta llegar hoy a tener otras empresas que han ido evolucionando en la manera como le llegamos al ecosistema agropecuario, y una de ellas es Cropper, que ahorita les explicaré un poco más. Gracias, Ricardo. Voy a darle la palabra a Gina Alejandra, una joven empresaria visionaria que también ha marcado en este momento una pauta de lo que las mujeres y los jóvenes pueden hacer tomando su entorno, su realidad, la posibilidad de la tecnología para darle fortaleza a un sector tan importante como el agropecuario. Gina Alejandra es de Toca, Boyacá, y nos va a contar y hacer la presentación de su iniciativa. Sí, buenos días, tardes, doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para iniciar, Comproagro es un emprendimiento que nace de una necesidad familiar. Nosotros como familia somos agricultores de cebolla cabezona, y después del paro agrario que vivimos en el 2013, después de las dificultades que vivimos también por los bajos precios, ustedes deben saber que en el tema agrícola hay muchísimos intermediarios que le bajan el precio en realidad a lo que los agricultores reciben. Entonces nosotros, pues cansados de ver a nuestra mamá, principalmente con mi hermano, de verla perder su dinero, de verla perder el tiempo, porque el tiempo también que gasta sembrar un cultivo es bastante, nosotros decidimos hacer algo. Nosotros éramos estudiantes de bachillerato, éramos técnicos en sistemas y decidimos unir estos conocimientos que teníamos de que mi mami nos enseñaba a sembrar cebolla y de unir los conocimientos de un técnico en sistemas. Y así fue como iniciamos con esta iniciativa de ver cómo nos tecnificábamos nosotros también, cómo podíamos vender las cebollas que cultivábamos a través de una página en internet. Entonces así nace Comproagro, de una necesidad familiar, de ver cómo podíamos mejorar las condiciones de vida de nuestra mamá y de ver cómo podíamos también tener una oportunidad de salir adelante. Gracias, Gina, extraordinario testimonio. Ahora le doy la palabra al doctor Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, una empresa que tiene más de 60 años y que se ha convertido en un referente aquí en la zona central de Cundinamarca, Bogotá, pero que también tiene una importante industrialización, para que nos comparta su experiencia como presidente de esta importante empresa. Doctor Carlos Enrique. Gracias, doctora Nancy Patricia, Ricardo, Gina, un placer estar con ustedes en este debate. La verdad, muy contento de poder debatir sobre este tema. Creemos que es un momento esencial, tal vez como lo decía Ricardo, aunque la agricultura siempre se ha dicho que es importante, pero nunca se le ha dado la importancia que tiene. Los créditos que llegan son chiquitos, la legislación no pasa, los ministros van y vienen, en fin. Entonces, pues, y no lo estoy diciendo en este gobierno, porque ha sido mucho más estable el tema, pero en general ha sucedido así. Pero creemos que, sobre todo en este momento, la agricultura puede tener un despegue enorme para Colombia si se logran hacer las reformas que tenemos que hacer.
Ricardo lo ha hecho de manera importante. Los temas de productividad son los primeros que hay que poner sobre la mesa. El tema de intermediación, como dice Gina, es crítico que los agricultores puedan llegar mucho más directamente a los consumidores finales en las ciudades. Mil gracias, doctor Carlos Enrique. Bueno, de todas formas, en estos momentos difíciles, como les digo, ha sido el propio presidente Iván Duque quien ha asumido el liderazgo del tema requerido para poder atender y garantizar los derechos humanos en medio de la circunstancia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces el gobierno pues ha dictado una emergencia sanitaria, priorizando el derecho a la vida y obviamente garantizando el derecho a la salud, que es conexo al derecho a la vida. Y en medio de ello pues se han dictado dos emergencias económicas, sociales y ecológicas que han traído la expedición de decretos legislativos, de cerca de 100 decretos legislativos orientados a garantizar otros derechos, derechos laborales, a beneficiar que el empleo se mantenga. Y en el sector agropecuario, tanto el Banco Agrario, Finagro, han mantenido las líneas de crédito, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, garantizando las líneas de crédito para que los diferentes sectores productivos puedan acceder a ellos y garantizar la productividad, el mantenimiento de las familias que trabajan en el sector y garantizar también los alimentos que son vitales pues para toda la población. Así es de que yo quiero preguntarle a Gina, ¿cómo ve usted esa relación de los derechos humanos frente a estas medidas excepcionales y sobre todo a la realidad que usted nos compartía que ha vivido su familia como productores del campo y que saben que la productividad es necesaria para poder salir adelante y para garantizar esa comercialización? Gina. Bueno, pues nosotros en este tiempo, desde que se declaró todo el tema de la pandemia, hemos tenido algunas dificultades con el tema de la comercialización de los productos. Nuestros agricultores aliados muchas veces tienen que regalar o botar su producto porque tenemos dificultades en el tema logístico, tenemos dificultades en el tema de recibir dinero justo por sus productos, también la sobreoferta que se está presentando, el clima. Entonces son varios factores los que están también afectando el tema agrícola para que nuestros agricultores puedan vender sus productos, también para que puedan trabajar. Y también, pues nosotros, por ejemplo, aquí desde Toca, desde nuestro municipio, en el tema de los cuidados ante la pandemia, ante la crisis que estamos viviendo, pues es un poco complejo porque nuestros agricultores tienen la forma en donde comercializan sus productos es en Corabastos, es en Bogotá, entonces tienen que irse hasta allá a vender su producto porque aquí en Boyacá no hay la capacidad tampoco para comprar todo lo que se está produciendo. Entonces, el tema también, por ejemplo, estos días que estamos viviendo de que están cerrando parte del 50% de Corabastos, el tema de los precios se están bajando, entonces, pues nuestros agricultores están en una expectativa, están en una incertidumbre que no sabemos si va hoy en dónde vender los productos. Entonces, pues en realidad ha sido un poco complejo también para poder seguir trabajando las tierras, para las líneas de crédito, también para poder pues también tener la posibilidad de no solo comercializarlo en Corabastos, sino en otras partes del país. Nos han contactado a nosotros como Comproagro, como tenemos presencia en 30 departamentos del país y tenemos más de 28,000 agricultores aliados, nos están contactando a diario desde Atlántico, desde otros departamentos en busca de productores, pero no tenemos la forma también de la logística para apoyarlos y poder surtir estos departamentos. Gracias, Gina. Pues voy a darle la palabra a Ricardo, que tiene iniciativas muy importantes y que ustedes liderando este tema desde Antioquia, pues han logrado también un impacto a nivel nacional para que nos cuente cómo ve esa necesidad de solidaridad frente precisamente a garantizar que la cadena de producción agropecuaria pueda salir adelante.
Bueno, doctora Nancy, yo estoy completamente de acuerdo con la palabra solidaridad y con lo que representa. Las empresas han cambiado totalmente su concepción y creo que vivimos otro momento. El tema de tener valor compartido va a ser fundamental. A las empresas solo les va a ir bien si a la comunidad y al ecosistema le va bien. Eso cada vez va a ser más premiado para las empresas, como tú lo decías, no solo que sean justas con sus trabajadores, sino con su entorno y su ecosistema. Nosotros, te puedo decir que creemos que en el agro es en uno de los sectores donde, digamos, más desconexión hay, y que la conexión que se está dando a través de plataformas digitales y a través de otros medios por la pandemia va a ser fundamental para garantizar muchos derechos de las personas que antes no se tenían, o por desconocimiento, por falta de tecnología, o porque no creían que esto podía hacerse de otra manera. Te voy a poner algunos ejemplos concretos. La asistencia técnica en este país, más o menos en nuestro país, el 10% de los productores tienen acceso a asistencia técnica. Una asistencia técnica vale entre 350.000, 500.000 pesos, dependiendo de la zona física. Esto para visitar 2.800.000 o 3 millones de agricultores en presupuesto sería 1 billón, 1,5 billones al año, solo por una visita al año. De forma digital, cuando tengamos digitalizados los productores, les podemos enviar un mensaje de texto, hacer inteligencia artificial y hacerle una recomendación, vale 100 pesos. Podríamos llegarle 9 veces al día a un agricultor con recomendaciones, con el mismo presupuesto que hoy le podríamos llegar una vez al año. De igual forma, darle recomendaciones de producción, desintermediar la cadena de compra de insumos, desintermediar la cadena de venta de sus productos, y no solo para eliminar intermediarios. Creo que viene una tendencia muy fuerte y es de conocer la historia detrás del producto, saber qué pasó, saber su trazabilidad, saber si utilizó buenos insumos, saber de dónde viene, y esto va a ser muy valorado por los consumidores. Mil gracias, Ricardo. Doctor Carlos Enrique, sabemos que Alquería pues ha sido líder en solidaridad. Precisamente ayer fue el Día Mundial de la Leche, o el pasado lunes fue el Día Mundial de la Leche, y ustedes tuvieron una acción de solidaridad que además hace parte de la cadena de ayudas del Banco de Alimentos. Esa experiencia de solidaridad de una empresa líder en el sector de la leche, ¿considera usted que impacta favorablemente el desarrollo empresarial? Porque aquí se trata también de generar una cultura de respeto a los derechos humanos, como digo, no solamente al interior de la empresa, sino proyectada hacia la comunidad. No, pues definitivamente estamos muy alineados con Gina y con Ricardo. Nosotros vamos a hacer una empresa B este año, queríamos hacerlo en febrero, estamos postergados, no sé si con la pandemia logremos hacerlo este año, pero las empresas B son empresas que tienen triple balance. Claramente tienen un balance financiero que les permite sobrevivir, pero tienen que tener un balance social hacia sus productores, hacia sus comunidades, hacia sus empleados, sus colaboradores, hacia sus clientes, definitivamente a sus proveedores, y también hacia el medio ambiente. Entonces tenemos que tener un balance cada año en que podamos decir, y no es simplemente lo que hacemos ahora, pues que ya es complejo, pero va a ser mucho más allá, un informe de sostenibilidad, donde la Alquería dice, mire, creamos tanto empleo, sino cómo se ayuda a esos campesinos que hablaba ahora Ricardo en términos del tema de asistencia técnica, que se puede ampliar claramente al tema de insumos y sobre todo también al tema de créditos. Uno no puede tener una población que tenga 10% de acceso a insumos, 10% de acceso a asistencia técnica y 10% de acceso a crédito. Entonces los otros 11 millones de colombianos que están en el campo, pues no existen, podrían no tener cédula. Al estar excluidos de los otros 3 elementos de trabajo, están excluidos de la educación rural, que también es importante, aparte de la asistencia técnica. Entonces, pues, en la medida que las empresas no se balanceen, y esto está claro que nosotros pues, hemos sido socios de Danone, que tenía el objetivo en el 2030
de ser una empresa B, de ser una empresa, ya son una empresa B, las empresas líderes B, con Unilever, y que tenía el 2030 ser una empresa carbono neutro. Ya corrió sus metas para el 2025, nosotros estamos evaluando, a ver si al final del año podemos decir cuánto nos cuesta y qué podemos hacer para correr esas metas del 2030, no sé si el 2025, pero el 2028, 2026, poder tener nuestros carros eléctricos, podemos tener todo el trabajo de recuperación de praderas en todas las partes donde somos compradores de leche, a nuestros 12.000 productores de leche sean también carbono positivo, y avancemos en el sentido con toda la comunidad, porque esto no es un tema de tener una empresa y que la empresa le vaya bien, sino que a todos nos vaya bien. Es un tema, como lo decía la doctora Nancy Patricia, es de solidaridad, de estar todos en el mismo plano, y lo hemos visto con la pandemia. Aquí esto no tiene diferencia de personas, no tiene diferencia de geografías, no tiene diferencia, sino verdaderamente que somos seres humanos y tenemos que avanzar hacia mucho más hacia ello en términos de la equidad en Colombia y en otras partes del mundo. Ricardo, ¿cómo se imagina esa relación del sector agropecuario o el sector agrícola al que ustedes se han dedicado post-COVID-19 a efectos de garantizar, como lo ha dicho el presidente Iván Duque, la resiliencia? ¿Cómo vamos a ser capaces de pasar esta adversidad y el sector agrícola pueda recuperarse rápidamente? Yo creo que, Nancy, hay dos etapas. Una que es antes del COVID y otra después del COVID. Definitivamente los productores van a usar mucho más la tecnología. Creo que nos vamos a adelantar 5 o inclusive 10 años a lo que íbamos a hacer en términos de conexiones tecnológicas. Y cuando hablo de conexiones, es conexiones con el capital, conexiones con el conocimiento, conexiones con el mercado. Nosotros hoy lo estamos viviendo. Pasamos de tener 12.000 personas que usaban constantemente la plataforma a más de 55.000, más de 100.000 visitas al mes, de personas que antes no la usaban. Nosotros solo los conectábamos con proveedores de insumos, abrimos hace un mes la conexión con mercado y ya hay más de 30.000 productores conectándose con el mercado. Entonces eso es algo increíble. Adicionalmente, en el sector de la bancarización y de los créditos y de los pagos, creo que va a haber una gran revolución. Si miras China, África, más o menos la mitad ya utiliza billeteras móviles. Hoy ellos en el campo, nosotros, se nos hace muy costoso pagar un insumo, recibir plata por una plataforma digital, los costos transaccionales son altísimos, el tiquete para ir a pagar a un Gana, a un Baloto o a cualquier medio de pago se vuelve más oneroso. Entonces el tema de billeteras móviles va a ser una transformación después del COVID también. Gina, la iniciativa de que ustedes tienen, que salió, pues, como nos comentaba, de una experiencia familiar, ¿cree que tiene una potencialización o una mayor oportunidad en este momento en medio de las dificultades que se han presentado por la pandemia? ¿Y cómo genera impacto dentro de toda su comunidad esa iniciativa que ustedes han liderado? Bueno, pues nosotros, desde que inició la pandemia, como les comentaba, el uso de la plataforma ha aumentado en un 100%. Ahorita antes teníamos por ahí unas 1.000 visitas al mes de personas interesadas. Ahorita tenemos más de 6.000. Entonces ha aumentado demasiado. Los ingresos de los agricultores también han ingresado a registrarse diariamente. Cada agricultor registra aproximadamente 2 productos. Estamos creciendo bastante y nuestra iniciativa ha impactado nuestra comunidad, principalmente aquí en nuestra vereda, en Toca, pues porque nosotros aquí logramos formar un centro de acopio, tenemos
un tema de alianzas comerciales con grandes cadenas de supermercados, en donde nosotros logramos darle una transformación a la cebolla que comercializamos, que sembramos, que siembran nuestros agricultores aliados, y también generar empleo. Nosotros trabajamos con 50 madres cabeza de familia, trabajamos aquí en Toca generando empleo para ellas y ayudándonos también en todo este tema, pues aparte de todo el tema de la crisis, también tratando de mantener, también tratando de, ya, sí, volví. Sí. Qué pena. Entonces, qué pena. Entonces nosotros estamos ahorita tratando de mantener siempre la producción, tratando de que nuestros agricultores tengamos la suficiente cantidad de los productos que requieren las ciudades, que requieren nuestros clientes, para que no se presente pues también desabastecimiento y que nosotros también podamos beneficiar a los agricultores que también hacen parte de Comproagro. Gracias, Gina. Carlos Enrique, ustedes tienen una relación directa con los productores de leche en diferentes zonas del país e imagino precisamente que esta oportunidad de revisar esa relación hace énfasis o haciendo énfasis en los derechos humanos puede marcar también una transformación en medio de estas dificultades. Sabemos que Colombia requiere efectivamente del apoyo de los sectores económicos, productivos del país para garantizar empleo, para garantizar los ingresos de la gente, que es una de las grandes preocupaciones del presidente Duque en estos días, que la activación económica mantenga la posibilidad de ingresos para las poblaciones que requieren y sobre todo que desde la productividad en el campo puedan mantener esos ingresos. Sí, usted lo decía al principio, doctora Nancy Patricia, muy bien, que el campo creció el año pasado 6%. Seguramente este año no va a ser el 6%, pero va a ser positivo. La gente no va a dejar de comer y va a ser de los sectores que más crezca. Y ese crecimiento se debe poder apalancar para que reguemos más capital y más crédito y más asistencia técnica, más apoyo a las productoras del campo. Como decía tal vez Samia Suter en algún momento en algún tuit, decía que no todo lo que brillaba era oro, en el sentido que las cosas han cambiado mucho de valor en estas últimas semanas por la pandemia. Y el campo, que en Colombia hace 30 años era el 25% del PIB, hoy es casi cercano al 10%. Seguramente eso va a crecer en los próximos meses o años, pero hay que crecer con un espacio enorme en la productividad. Yo creo que Ricardo y Gina son expertos en todo el tema digital. La asistencia técnica, que hoy la telemedicina está llegando al 100% de la gente. ¿Por qué? Porque los médicos no pueden salir. Entonces el hecho de que esa telemedicina se pueda hacer, imagínense, si no se va a poder hacer la teleasistencia agropecuaria, la teleeducación a través de celulares, ni siquiera de tablets, con indicadores que la gente lleve, porque el desplazamiento es costosísimo y ahorita la podemos ver un poco cómo se va a poder hacer eso. Entonces es básicamente apoyarnos en eso, ser muy agresivos en ese avance que ha habido en todos los sectores digitales en las últimas semanas, para poder llegar mucho más con ese costo que mencionaba Ricardo y que Gina dice que necesita, para llegar mucho más costo efectivamente y con una precisión mucho mayor a las fincas de los campesinos. El tiempo de desplazamiento tiene que ser nulo. Eventualmente habrá desplazamientos a las fincas porque no hay un momento que tiene que verlas, pero mi suegro que tiene 80 años maneja fincas y ha manejado fincas 2 meses desde su apartamento en Cali, con el señor que le muestra las fotos, que le muestra los videos, que le muestra cómo está la vaca, cómo están los pastos, en fin. Entonces, pues está demostrado que se puede y vamos a dar un paso enorme en ese sentido, trabajando con los campesinos para que suban sus productividades. Nosotros tenemos un proyecto muy importante en el Cesar que veníamos trabajando con el Banco Colombia. Ya lo arrancamos esta semana con créditos a campesinos, un proyecto muy grande con 700 productores de leche,
para doblar, que en 4 años dupliquen su ingreso neto y en 7 años lo cuadrupliquen. Es decir, pasan de medio salario mínimo que tienen de ingresos de leche, que eso obviamente están dentro del nivel de pobreza, tienen otras actividades que desarrollan, y cuando acabamos el proyecto en 7 u 8 años, estaremos verdaderamente en un nivel de que estén fuera de la pobreza esos territorios campesinos, además de haber recuperado 30.000 hectáreas de bosque seco tropical del valle de Upar, pues de todo el Cesar. Entonces, pues, pero no nos podemos quedar con ese proyecto, toca multiplicar ese proyecto por 10 veces. No pueden ser 700 campesinos, tienen que ser 7.000, o tienen que ser el 100% de nuestros productores de leche, de los 13.000 productores de leche, o los 50.000 que están en el sector formal, o los 400.000 que están en el sector informal. Tenemos que llegar a todo el mundo para que esos productores suban sus ingresos, y además porque el 60% de la pobreza en Colombia está en el campo. Seguramente eso va a reducir, no en números, sino en porcentual, por la pobreza que llega a las ciudades por toda la pandemia, pero nos da una oportunidad enorme para subir los ingresos de todo el campo colombiano. Gracias, doctor Carlos Enrique. Ha tomado prácticamente con la vivencia que tienen ustedes desde Alquería los 3 principios rectores del programa de empresas y derechos humanos. Al Estado le corresponde garantizar y proteger los derechos humanos, a las empresas les corresponde respetar los derechos humanos, y en el caso en donde algunas actividades puedan generar un impacto negativo, de todas maneras se requiere que haya cómo reparar esos impactos. Pero además la proyección de ese respeto a los derechos humanos tiene que ir más allá, como usted lo ha mostrado en estos excelentes programas, y es trabajando con la comunidad que hace parte de la cadena, pero también generando, por ejemplo, impactos en el medio ambiente o impactos en el resto de la comunidad, y esos son los valores de solidaridad que busca precisamente este programa de derechos humanos. Ahora le comento a Gina que dentro de las medidas tomadas por el gobierno nacional se aprobó en el Ministerio de Agricultura un programa Alianzas Productivas para la Vida, que creo que recoge muchas de las inquietudes. Hay una destinación de recursos cercanos a los 40.000 millones de pesos que recoge muchas de las preocupaciones, y es cómo generar ese vínculo entre los productores y quienes, el consumidor final, o una menor intermediación. Entonces vale la pena que usted le cuente también a aquellos pequeños productores en general en el país cómo se requiere esa fuerza necesaria para pasar las adversidades y encontrar los caminos de manera que se haga productiva la labor del campo. Sí, bueno, pues nosotros desde la experiencia que hemos tenido con emprender, cuando teníamos 16 años fue que iniciamos a emprender con mi hermano. Nosotros pues tuvimos muchas dificultades, vimos de qué manera, como les comentaba, podíamos mejorar nuestras condiciones de vida y tener mayores oportunidades. Desde el tema del emprendimiento, desde el tema de la labor social y el tema también de la comercialización directa con grandes superficies, nosotros hemos aprendido que en realidad si nosotros tenemos algún proyecto, se puede generar las alianzas necesarias para lograr este proyecto pues un éxito. Nosotros pues lideramos este proyecto de Comproagro como familia, como les decía, con mi hermano, con mi mamá, pero hemos impactado a más de 28.000 usuarios que están en los 30 departamentos del país. Desde aquí, desde una vereda en Toca, cuando teníamos hace 5 años poco acceso a internet, pero lo logramos. Entonces, ahorita podemos decir que solo es de dedicación, de esfuerzo, de trabajo constante, porque ahorita nosotros estamos trabajando en nuevas versiones de la plataforma. Ahorita nosotros vamos a lanzar una nueva versión, estamos trabajando también para llegar a muchas más partes del país, a llegar a los jóvenes rurales para que ellos sean quienes usen nuestra plataforma, para que sean ellos quienes les enseñen a sus familiares, y también para hacer muchas más alianzas, para lograr no solo ser 28.000 usuarios, sino ya en este año terminar siendo más de 3 millones, que tengamos y nos convirtamos también en una plataforma en donde podamos
apoyar a nuestro agro colombiano, que podamos apoyar a todos los agricultores que están buscando la comercialización, porque muchos agricultores nos llaman constantemente y nos dicen no tenemos quien nos compre, estamos perdiendo nuestro producto, necesitamos que nos ayuden. Entonces pues nosotros, ese es nuestro fin, nuestro propósito es aportarle al agro colombiano desde la tecnología, desde nuestro poco conocimiento también que tenemos en este momento, pero que esperamos en unos años también podamos aumentar más. Gracias, Gina. Ricardo, frente a todo este testimonio de resiliencia y solidaridad, ¿qué llamado podría usted hacerle a los campesinos y a los agricultores de todo el país para que precisamente asuman esta resiliencia con dedicación y con esfuerzo para poder salir adelante del momento? La palabra resiliencia hace parte del ADN del campesino. Toda la vida ha sido resiliente. Y les daría un mensaje claro, y es que vamos a pasar de la oportunidad que tiene el agro a la realidad de nuestro agro. Que no esperemos simplemente ayudas que seguramente nos van a llegar. Que tomemos por nuestra propia cuenta muchas de las soluciones. Hoy las herramientas existen y hoy todas esas herramientas sirven para que el agricultor tome control de las situaciones claves. En términos de la cadena de valor es cómo comprar sus insumos y a quién, de una manera clara, eficiente y transparente. Cómo agrupar esos pedidos para tener mejores eficiencias. En términos de producción, lo que hablaba Carlos Enrique, cómo utilizar estas tecnologías para que de forma remota podamos hacer un mejor control, un mejor uso, un mejor seguimiento de los proyectos. Y por el otro lado, cómo vender los productos, como lo ha manifestado Gina, y creo que todos los agricultores hoy deben estar pensando en cómo montarse a Comproagro, en cómo montarse a Cropper y en cómo montarse a todas las plataformas digitales que hoy existen y que ofrecen diferentes soluciones para ellos. Por último, yo diría que la labor del agro y de los campesinos es muy digna y hay que dignificarla como tal. No se puede mirar con pesar, no se puede mirar con tristeza. Un campesino es una persona muy feliz, muy exitosa y que tiene absolutamente todas las posibilidades de seguir mejorando. Y de igual manera, un empresario del agro es una persona muy exitosa y que debe ser muy valorada. Debemos tener un matrimonio perfecto entre el ecosistema agro, pequeños, medianos, grandes, que todos nos necesitamos. Y un gran ejemplo de eso es Carlos Enrique, con el ecosistema que ha creado en Alquería. Gracias, Ricardo. Carlos Enrique, sabemos que a ustedes como empresa familiar que inició, pues también tuvieron sus momentos de dificultad y lograron precisamente con resiliencia vencer esas dificultades y hoy en día ser una empresa líder en Colombia, pero además exportando, creciendo y además marcando todo este ejemplo de solidaridad. Valdría la pena que le diera un consejo a muchos empresarios pequeños y medianos que no solamente desde el sector agropecuario, sino en general, están buscando oportunidad y pensando que en medio de estas dificultades que ha generado desempleo y que no lo podemos desconocer, pues hay que pensar también en cómo se van a generar unos ingresos. Sus consejos son bienvenidos, doctor Carlos Enrique. Gracias, Patricia. Ricardo, muchas gracias por sus palabras, pues son demasiado generosas. Pues básicamente lo que viene mencionando el presidente desde su primera alocución de la resiliencia, los colombianos, pues los que crecimos en el Frente Nacional entendiendo lo que ha sido la violencia, luego crecimos con la dura dificultad de Pablo Escobar. Yo precisamente estaba en el Ministerio de Justicia cuando se voló Pablo Escobar como funcionario, luego nos tocó todo la debacle de la guerrilla, de la cual logramos salir, y el presidente Uribe fue esencial en ese proceso de sacarnos de ese atolladero. Y yo sí creo precisamente que es eso lo que hace a los países. Uno no sabe por qué Alemania es como es, pero uno sabe que la guerra de 1630 fue una guerra espantosa para Alemania. Perdió creo que 30-40% de su población en muertes y en inmigrantes a Estados Unidos.
Entonces, todas esas cosas quedan en la memoria. Nosotros somos poco desmemoriados, pero en estos momentos hemos traído esa fortaleza a decir, en Colombia no nos dejamos de nada, vamos a salir adelante. Y esa fortaleza que tenemos que sacar desde donde uno la tiene, porque cuando nosotros estuvimos en la ley 550, ya no me puede estar pasando esto y no me voy a dejar, voy a mantenerme, voy a aguantar, voy a entender qué tengo que hacer. Y simplemente a veces uno tiene que levantarse todos desde una hora más temprano, pues de manera relativa. Carlos Enrique, cuénteles qué es la ley 550, que algunos sabemos y otros no. Es la ley de quiebras, que antes era la ley concordataria, hoy la ley 1116. Nosotros tuvimos que acogernos a esa ley. Fuimos los primeros en entrar en diciembre del 2000 cuando se aprobó la ley por el Congreso. Porque además entramos por la A por alquería, pero también fuimos los primeros en salir, first in, first out. En el 2005 logramos una capitalización de los bancos que le logramos pagar adelantadamente y salir de esa ley a punta de ser juiciosos, de empujar, de ser muy empujadores y en eso pues agradezco tener una abuela paisa que pues ya no vivía en ese momento, pero que nos hizo a todos mucha fuerza de las cosas que tenía uno que hacer y muy organizados en ese sentido. Pero yo creo que el tema de querer es poder y que no me dejo y tengo que entender que las cosas van a cambiar. Tengo que ahorrar para los momentos difíciles. Colombia va a ser un país como todo el mundo que creo que los niveles de ahorro van a subir y por eso es que China ha sido un país importante, porque los niveles de gasto son bajos, a pesar de la pobreza que había en China hace 30 años. Los niveles de ahorro son altos y eso puede que demore un poco nuestro renacer económico, pero va a ser una fortaleza muy grande para los colombianos tener muchos más niveles de ahorro para poder invertir en lo que toca y que no sea solamente en el gasto. Una condición muy crítica de un empresario es saberse asesorar, saber entender que las cuentas hay que llevarlas adecuadamente. A nosotros también nos pasó en la alquería hace 30 años, hace 20 años, cuando la alquería tenía 40 años, que la contabilidad no era perfecta, no sabíamos manejar la caja, no teníamos un gerente financiero adecuado. Entonces pues a uno siempre le va faltando un pedazo de las cosas que necesita para fortalecerse y en esto lo ganamos en esos 20 años que han pasado. Fuimos los primeros en salir de la 550, como decíamos ahora, fuimos los primeros en colocar bonos 2 años después, tuvimos a la IFC de socio, tuvimos a Danone de socio, y todo eso se da pues porque va uno avanzando en esas partes de gerencia y también de gobernanza. Es bien importante en los campesinos. En Argentina, por ejemplo, existen los grupos CREA, que funcionan para todo el sector agrícola y son grupos predominantemente, pero no exclusivamente para el sector ganadero, donde 10 campesinos se asocian, vecinos, y es una metodología muy sencilla. Me encontré con el director en una conferencia de empresas B precisamente en Argentina en septiembre pasado, y es una metodología donde los 10 campesinos o 10 agricultores o los 10 ganaderos se reúnen durante todo el año, una vez al mes en cada finca, y comparten sus números y comparten sus productividades y saben cómo van llegando a ellas y se ponen metas y logran avanzar en ese sentido. Y en eso Colombia, como dicen, ojalá que no nos coja el tema de que nuestra individualidad nos siga matando, porque como decía el profesor de matemáticas internacional japonés, que decía que un colombiano siempre será mejor que un japonés, pero no dos japoneses siempre serán mejores que dos colombianos. Entonces esa capacidad de unirnos, de compartir, va a tener que ser crítica para poder avanzar en nuestra productividad. Y definitivamente, como dice el dicho, si uno quiere ir rápido, vaya solo; si uno quiere ir lejos, vaya acompañado. Extraordinaria reflexión, Carlos Enrique, mil gracias. Creo que es un ejemplo total de resiliencia. Eso es lo que el país necesita. Nos cuenta cómo Alquería salió de una quiebra y lo logró. Y hoy en día una empresa muy consolidada.
Entonces vamos a oír voy a transmitirles a ustedes, nos quedan 15 minutos, las preguntas, muchas preguntas nos han llegado. Comienzo con Natalia Trujillo, pregunta, Colombia es una despensa de productos a nivel nacional e internacional. ¿Cómo ha asumido el sector la responsabilidad de llevar a los colombianos la comida a sus mesas? Bueno, Ricardo, si nos puede ayudar con esta respuesta. Pues yo creo que ahí hay como dos respuestas. El gobierno, desde su rol de garantizar que la política funcione, pues tiene la legislación, ha aportado con infraestructura, con créditos, con diferentes opciones para que el agricultor produzca y envíe sus productos a las mesas de los colombianos. Es un libre mercado que yo creo que, y lo conecto con el momento, va a fortalecerse mucho más ahora que estamos viendo la importancia de ese agricultor, de la persona que produce la comida, de la persona que nos lleva el alimento a la casa. Entonces, creo que Natalia o la persona como consumidora, creo que van a querer cada día saber más la historia que hay detrás del producto y como tal van a empezar a valorar más ese producto, van a pagar un precio justo y con todos estos canales digitales vamos a eliminar muchos intermediarios para que pueda haber un círculo virtuoso entre el que consume y el que lleva el alimento y lo produce. Gracias, Ricardo. Para Gina, ¿qué consejo le da a los emprendedores que están empezando para no desfallecer por las dificultades? Bueno, pues principalmente el consejo que yo daría como joven emprendedora es el tema de lograr las alianzas estratégicas que nos ayuden también a consolidarnos como emprendimiento, como una empresa sostenible. También es importante el equipo con el que conformemos. Como decía el doctor Carlos, pues nosotros, por ejemplo, después de que logramos una alianza con unos socios estratégicos, hemos logrado crecer bastante. Entonces siempre es fundamental fortalecer nuestro núcleo, el núcleo que conforma la empresa y el emprendimiento. Bien. Ana María Velasco pregunta, ¿usted cree que la visión de los colombianos ha cambiado frente a nuestro campesinado y nuestro campo después de esta crisis? Doctor Carlos Enrique. Pues espero que sí. Yo no tengo cifras porque el tema no se puede estimar, pero el hecho de que el sector agrícola esté funcionando y que en Colombia no haya faltado comida, claro, le falta a las personas que no tienen los ingresos, y eso también es un tema que tenemos que remediar. No puede haber en Colombia, como decimos en los bancos de alimentos, 5 millones de personas con inseguridad alimentaria. Hoy seguramente son 6 o 7 o 8 los desempleados que hay. Pero el campo le ha respondido a Colombia increíblemente. El campo no ha parado. Como decíamos, el Día Mundial de la Leche, al que usted se refería, doctora Nancy Patricia, no podemos parar porque las vacas no se pueden dejar de ordeñar. Pues tampoco se puede dejar recoger la cebolla o se puede recoger la papa o dejar que la vaca se muera de hambre por no tener el pasto. Es un organismo vivo, la agricultura. No se puede parar como se puede parar la industria que apaga las máquinas y puede irse a mantenimiento o puede pararse 15 días, en fin. Esperamos que sí y esperamos que eso le dé la fortaleza institucional que necesita Colombia en el sector agrícola porque sabemos que la necesitamos. Solo es un tema de gobierno, es un tema cultural y que podamos tener esos elementos que decíamos ahora de secreción del capital al campo, de secreción del crédito justo al campo para que podamos seguir avanzando en tener un producto que seguramente esas 14 millones de toneladas que se producen, que dejamos de producir los colombianos, seguramente vengan 4 que no podemos producir, pero que Colombia produzca como es Uruguay, o como es Argentina, o como es Estados Unidos, no para el 100%, sino para el 130, 140% de los colombianos, es decir, nos volvamos un sector exportador de verdad. Mil gracias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro conversatorio.
Vale la pena resaltar que he encontrado en nuestros tres invitados algo en común y es el optimismo por el sector agropecuario y también una oportunidad para poder impulsarlo, para poder tener una dinámica de negocios que permita mejorar los ingresos de los productores y también obviamente que el producto final que llegue a los consumidores pues sea de óptima calidad. Recordemos que todas las medidas tomadas por el gobierno nacional han estado encaminadas a la preservación del derecho a la vida, pero que dentro del conjunto de derechos humanos pues hay muchos otros que hay que mantener y privilegiar y por los cuales existe la preocupación permanente desde los diferentes ministerios y desde las diferentes entidades del gobierno nacional y obviamente de las entidades territoriales. Mañana estaremos con un nuevo sector económico de desarrollo, hablando de solidaridad y de resiliencia. Y el próximo miércoles tendremos la clausura de este ciclo de conversatorios que la hará directamente el presidente Iván Duque. Nuevamente, doctor Carlos Enrique, Gina, doctor Ricardo, muy amables a ustedes por la participación en el día de hoy. Feliz tarde. Feliz tarde. Un placer, espero que estemos en contacto. Ricardo y Gina también, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.